Una operación a lo grande, había dicho Nicky. Un complejo. Debía de ser cierto, porque si había una planta B subterránea, era lógico pensar que hubiese una planta C, quizá una D y una E. Casi por fuerza tenía que ser una instalación estatal, pensó Luke. Pero ¿cómo podían mantener en secreto una operación de esa envergadura? No solo es ilegal y anticonstitucional, sino que implica el secuestro de niños. Pasaron por delante de una puerta abierta y dentro Luke vio lo que parecía una sala de descanso. Contenía mesas y máquinas expendedoras, aunque ningún cartel que rezara «Por favor, bebe de manera responsable». Había 3 personas sentadas a una de las mesas, un hombre y 2 mujeres. Llevaban ropa corriente, pantalones de mezclilla vaqueros y camisa, y tomaban café. Una de las mujeres, rubia, le sonaba de algo. Al principio no supo de qué, pero de pronto sonó en su cabeza una voz que dijo: «Claro, lo que tú quieras». Aquellas palabras eran su último recuerdo antes de despertar allí. «Usted», dijo Luke y la señaló. «Fue usted». La mujer guardó silencio y su rostro no expresaba nada, pero lo miró. Seguía mirándolo cuando Gladys cerró la puerta. «Fue ella», dijo Luke. «Sé que fue ella». «Ya casi hemos llegado», anunció Gladys. «No se alargará mucho. Luego puedes volver a tu habitación. Seguramente querrás descansar. Los primeros días pueden ser agotadores». «¿Me ha oído? Fue ella quien entró en mi habitación. Ella me roció la cara con algo». No hubo respuesta, solo otra sonrisa. Cada vez que Gladys desplegaba esa sonrisa, Luke la encontraba un poco más repulsiva. Llegaron a una puerta identificada como B31. «Compórtate y recibirás 5 fichas», explicó ella. Se metió la mano en el otro bolsillo y sacó un puñado de discos metálicos semejantes a monedas de 25 centavos, solo que con un triángulo en relieve a cada lado. «¿Ves? Aquí las tengo». Llamó a la puerta con un nudillo. El hombre vestido de azul que se abrió se llamaba Tony. Era alto y rubio, atractivo, salvo por un leve estrabismo en un ojo. Luke pensó que parecía el villano de una película de James Bond, tal vez el refinado instructor de esquí que acababa siendo un asesino. «Hola, guapa». Dio un beso a Gladys en la mejilla. «Y traes a Luke». «Hola, Luke». Le tendió la mano. Luke, tomando como modelo a Nicky Wilhelm, no se la estrechó. Tony se rió como si acabara de contarle un chiste especialmente bueno. «Pasa, pasa». Al parecer la invitación era solo para él. Gladys le dio un ligero empujón en el hombro y cerró la puerta. Lo que Luke vio en el centro de la habitación era alarmante. Parecía un sillón de dentista, solo que nunca había visto uno con correas en los reposabrazos. «Siéntate, campeón», indicó Tony. «No, compi», pensó Luke, pero se le acercaba. Tony se dirigió a un aparador, abrió un cajón y revolvió dentro. Silbaba. Cuando se dio la vuelta tenía un objeto similar a un pequeño soldador en la mano. Pareció sorprenderse al ver a Luke todavía de pie junto a la puerta. Sonrió.
Te he dicho que te sientes. ¿Qué piensa hacerme con eso? ¿Un tatuaje? Pensó en los judíos, a quienes tatuaban un número en el brazo cuando entraban en los campos de concentración de Auschwitz y Bergen-Belsen. La idea debería haber sido totalmente absurda, pero... Tony pareció sorprendido. Entonces se echó a reír. Madre mía, no, solo voy a ponerte un chip en el lóbulo de la oreja. Es como hacerse un agujero para un pendiente. Nada del otro mundo. Es como hacerse un agujero para un arete. Nada del otro mundo. Y se lo ponemos a todos nuestros invitados. Yo no soy un invitado, repuso Luke al tiempo que retrocedía. Soy un prisionero, y usted no va a ponerme nada en la oreja. Pues me temo que sí, aseguró Tony todavía sonriente. Todavía con el mismo aspecto que el individuo que ayuda a los niños pequeños en las pistas de principiantes, antes de intentar matar a James Bond con un dardo venenoso. Oye, es solo un pellizquito, así que no me lo pongas difícil por ti y por mí. Siéntate en la silla y en 7 segundos habremos terminado. Gladys te dará un puñado de fichas cuando salgas. Complícalo y acabarás con el chip pero sin fichas. ¿Qué dices? No pienso sentarme en la silla. Luke notó que le temblaba todo el cuerpo, pero su voz sonó sobradamente firme. Tony suspiró. Dejó el artilugio de inserción de chips encima del aparador. Se acercó a Luke y se puso en jarras. En ese momento tenía una expresión solemne, casi afligida. ¿Seguro? Sí. A Luke le zumbaron los oídos por efecto del bofetón, casi antes de darse cuenta de que Tony había retirado de la cadera la mano derecha. Retrocedió un paso tambaleante y miró con los ojos muy abiertos y cara de estupefacción a aquel hombre corpulento. Su padre le había dado una zurra en el trasero, no muy fuerte, por jugar con cerillos cuando tenía 4 o 5 años, pero nunca lo habían abofeteado. Le ardía la mejilla y aún no daba crédito a lo que había ocurrido. Eso ha dolido mucho más que un pellizco en el lóbulo de la oreja, afirmó Tony. Su sonrisa había desaparecido. ¿Quieres otra? Por mí encantado. Algunos niños se creen dueños del mundo. Hay que ver. Por primera vez, Luke se fijó en que Tony tenía un discreto morado en el mentón y un pequeño corte en el labio izquierdo de la mandíbula. Se acordó de las magulladuras recientes en la cara de Nicky Wilhelm. Deseó tener las agallas necesarias para hacer lo mismo, pero no las tenía. La verdad era que no sabía pelear. Si lo intentaba, Tony seguramente lo vapulearía de una punta a otra de la habitación. ¿Ya estás listo para sentarte en la silla? Luke se sentó. ¿Vas a comportarte o tengo que ponerte las correas? Me comportaré. Eso hizo, y Tony no había mentido. El pellizco en el lóbulo de la oreja era más llevadero que la bofetada. Posiblemente porque se lo esperaba. Posiblemente porque lo percibía como una intervención médica más que como una agresión. A continuación, Tony se acercó a un esterilizador y sacó una aguja hipodérmica. Segundo asalto, campeón. ¿Qué hay ahí? Preguntó Luke. No, es cosa tuya. Si va a entrar en mi cuerpo, es cosa mía. Tony suspiró. ¿Con correas o sin correas? Tú decides. Recordó las palabras de George.
Elige tus batallas. Sin correas. Buen chico. Solo te escocerá un poco y listo. Le escoció algo más que un poco. Sin ser un martirio, sí fue un escozor considerable. Una sensación de calor le recorrió el brazo hasta la muñeca, como si tuviese fiebre solo en esa parte del cuerpo. Después volvió a la normalidad. Tony le puso una tirita transparente y luego hizo girar la silla, para orientarla hacia una pared blanca. Ahora cierra los ojos. Luke los cerró. ¿Oyes algo? ¿Cómo qué? Deja de hacer preguntas y contesta la mía. ¿Oyes algo? Cállese y déjeme escuchar. Tony calló. Luke escuchó. Ha pasado alguien por el pasillo y alguien se ha reído. Creo que era Gladys. ¿Nada más? No. De acuerdo, lo estás haciendo bien. Ahora quiero que cuentes hasta 20 y después abras los ojos. Luke contó y los abrió. ¿Qué ves? La pared. ¿Nada más? Luke pensó que Tony debía de referirse a los puntos. Cuando los veas, dilo, había dicho George. Cuando no los veas, sé sincero. No mientas, ellos se dan cuenta. Nada más. ¿Seguro? Sí. Tony le dio una palmada en la espalda y Luke se sobresaltó. Muy bien, campeón. Hemos terminado. Te daré un poco de hielo para esa oreja. Que pases un buen día. 8. Gladys lo esperaba. Cuando Tony lo acompañó a la puerta de la habitación B31, lucía su jovial sonrisa de azafata profesional. ¿Cómo ha ido, Luke? Tony contestó por él. Lo ha hecho bien. Es buen chico. Esa es nuestra especialidad, casi entonó Gladys. Que vaya bien el día, Tony. Lo mismo digo, Glad. Ella acompañó a Luke de vuelta al ascensor, charlando animadamente. Él no sabía de qué le hablaba. El brazo le dolía solo un poco, pero se sostenía la compresa fría contra la oreja, que le palpitaba. La bofetada había sido peor que cualquiera de esas dos cosas, por muy diversas razones. Gladys lo acompañó a su cuarto por el pasillo de color verde industrial. Dejaron atrás el póster bajo el que Kalisha estaba antes sentada. También el que rezaba, un día como otro en el paraíso. Y por fin llegaron a la habitación que parecía la suya, pero no lo era. «¡Tiempo libre!», exclamó ella, como si entregara un premio de gran valor. Y en ese momento la perspectiva de quedarse solo sí se le antojó una especie de premio. «Te ha puesto una inyección, ¿verdad?» «Sí. Si empieza a dolerte el brazo o tienes mareos, dímelo a mí o a algún otro cuidador, ¿vale?» «Vale». Abrió la puerta, pero cuando se disponía a entrar, Gladys lo agarró por el hombro y lo obligó a volverse. Pese a que aún lucía aquella sonrisa de azafata, hincaba los dedos con fuerza en la carne de Luke, no tanto como para hacerle daño, como para darle a entender que podía hacerlo. Pero, sintiéndolo mucho, nada de fichas, dijo. No hace falta que hable de ello con Tony. Esa marca en la mejilla me dice todo lo que necesito saber. Luke deseó decir, no quiero ninguna de sus fichas de mierda, pero guardó silencio.
No era una bofetada lo que temía. Temía desmoronarse al oír su propia voz, débil, vacilante, turbada, la voz de un niño de 6 años. Te daré un consejo. Gladys ya no sonreía. Debes entender que estás aquí para prestar un servicio, Luke. Eso quiere decir que tienes que madurar deprisa. Quiere decir que tienes que ser realista. Aquí te pasarán cosas. Algunas no serán agradables. Puedes ser un buen compi y recibir fichas. O puedes ser un mal compi y no recibir ninguna. Esas cosas te pasarán en cualquier caso. ¿Qué debes elegir, pues? Yo creo que está muy claro.